La caída de los dólares financieros estuvo acompañada por otra baja, la de los bonos en moneda extranjera. Dudas en el mercado por cuál será el verdadero poder de fuego que tendrá el Banco Central para seguir contiendo a las cotizaciones bursátiles del tipo de cambio. Era previsible que bajaran los dólares alternativos y también los bonos de la deuda. El sacrificio que se hace de las paridades de los títulos de la deuda es enorme. Por caso, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES colocará 12.000 millones de dólares americanos nominales en bonos que equivalen a 2.500 millones de dólares americanos en efectivo, o sea 20 días de ventas del Banco Central en el mercado mayorista. Con el decreto publicado y digerido se vio mucha presión sobre los dólares financieros. No sabemos si ya comenzaron las ventas de los organismos públicos o bien el mercado se anticipó y salió a vender. Además, hemos visto que el poder de fuego, con los datos de la ANSES, queda reducido a un monto entre 2.500 dólares americanos y 3.000 millones. Si esto es todo lo que tiene para vender, el efecto de la medida va a ser muy corto con un enorme daño al patrimonio público. Por cada 2,5 dólares americanos que reciba el gobierno, se va a estar endeudando por 10 dólares americanos. Viendo la caída de los bonos y acciones, terminamos mal la semana y se ve el desinterés que hay por todo lo que sea papeles argentinos, señaló el analista financiero Franco Teldi. La caída de los bonos, por otra parte, provocó una nueva suba del riesgo país de 39 unidades, más 1,6%, a 2.497 puntos básicos. Lo que preocupó a los inversores fue el comunicado 7732 del Banco Central que reavivó temores. En él se contempla la posibilidad de que los organismos no financieros del sector público especifiquen lo que les haya ingresado en dólares desde diciembre pasado. Estamos hablando de poquísimo dinero porque si uno mira los depósitos en dólares del sector público, desde diciembre, aumentaron 129 millones de dólares americanos, o sea lo que vende en un día y medio el Banco Central en el mercado único y libre de cambios, MULC. Otra arista es el mal mensaje que se le da al mercado por tan pocos dólares, sabiendo lo sensible que son los argentinos respecto a sus depósitos en dólares en las entidades bancarias, señaló el analista financiero y especialista en agronegocios Salvador Vitelay. La emisión de dinero continuó. El Banco Central dio a conocer que la cuenta adelantos transitorios tuvo un crecimiento de 130.000 millones de pesos. Según Vitelay, se consumieron la meta del FMI de 139.000 millones de pesos para el primer trimestre. Ya estábamos advirtiendo que el Banco Central estaba financiando al Tesoro con la compra de bonos en el mercado secundario y con el dólar soja. Desde lo monetario muestra una situación cada vez más frágil. Lo único que está absorbiendo pesos son los pasivos remunerados, LELIQ, y la venta de dólares a los importadores. Ambos mecanismos son destructores del balance del Banco Central porque la venta de dólares afecta a las reservas, y los pasivos remunerados empeoran el saldo del balance. Esta emisión muestra que marzo va a seguir muy complicado. El canje compulsivo de los bonos es en realidad para controlar al tipo de cambio y generando una política monetaria expansiva porque van a volcar más pesos al mercado para cubrir el financiamiento del Tesoro. Con este mecanismo podríamos ver tasas muy altas de inflación en el futuro, agregó. En la plaza financiera, los dólares alternativos tuvieron fuertes retrocesos. Algunos creen que hay particulares que salieron a vender para recomprar más barato a corto plazo porque el oxígeno que da esta venta masiva de bonos es escaso. El MEP perdió 11,38 pesos, 2,9%, y cerró en 375,72 pesos. El contado con liquidación bajó 6,98 pesos, 1,8%, a 390,19 pesos. El Blue bajó 2 pesos a 389 pesos. Llamó la atención el volumen que se operó de 223 millones de dólares americanos, 15% por sobre el volumen habitual. El dólar mayorista aumentó 38 centavos a 205,78 pesos. El Banco Central vendió 88 millones de dólares americanos y las reservas subieron 2 millones a 37.600 millones de dólares americanos. La bolsa padeció la aversión al riesgo de los argentinos. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, bajó 2,50% en pesos y 0,5% en dólares. Los negocios fueron elevados 3.400 millones de pesos. Las operaciones en ADRS, certificados de tenencias de acciones que cotizan en las bolsas de Nueva York, alcanzaron a 6.634 millones de pesos, un monto menor al habitual. El resultado fue negativo. Solo un certificado se destacó, el de Globant,
que aumentó 4%. Sequía. Un exdirigente de la mesa de enlace propone crear un bono verde para asistir a los productores afectados. Se trata de Eduardo Bassi, expresidente de la Federación Agraria Argentina. ¿Cómo funcionaría el mecanismo de ayuda a los productores? Eduardo Bassi, expresidente de la Federación Agraria Argentina y pieza clave del reclamo del campo para eliminar la Resolución 125 en marzo de 2008, recomendó la emisión de un bono por parte del Estado Nacional para asistir a pequeños y medianos productores, ante las pérdidas que dejará la sequía. Se trata de una medida similar a la adoptada en la década del 90 y que evitaría que no se rompa la cadena de pagos en el sector agropecuario. Si el gobierno nacional y popular, del Frente de Todos, quiere reconciliarse con las capas medias agrarias, debería analizar la propuesta de un bono verde, que actuaría de salvataje para el campo. Sería para las primeras 300 hectáreas o 300 cabezas vacunas de carne o leche, para todos los productores. El bono equivaldría a un valor de 30 quintales de soja o 80 quintales de maíz por un monto de 250.000 pesos por hectárea. También serviría para la ganadería, la horticultura o la fruticultura, explicó Bassi a Infobae. Y agregó, la idea de la emisión de este título oficial sería emplearlo para mantener la cadena de pagos del campo en movimiento. Se podría utilizar para pagar insumos, en bancos, comprar maquinaria agrícola o incluso en los alquileres de los campos. Es lo que necesita el sector tras 3 años de sequía, la peor de todas. Es hora de ubicarnos en la ventanilla para ser asistidos, ya que hace 21 años nos ubicaron en la de pago. Recordemos que el sector agropecuario entregó al Estado Nacional más de 175.000 millones de dólares en retenciones en las últimas 2 décadas. Es el momento de que el Estado asista a todos los productores que están legalmente constituidos ante la AFIP. Por ello, el plan de salvataje propuesto por Eduardo Bassi consiste en la emisión de un título público que impida la quiebra de la cadena de pagos agropecuaria y también la posibilidad de salvar a los chacareros y ganaderos. Según explicó Bassi, el bono verde tendría un plazo de 5 años, su capital se ajustará por el índice SER, es decir, la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia, elaborado oportunamente por el Banco Central para reflejar la evolución de la inflación, y que se cancelará íntegramente al vencimiento. Eventualmente podrá tener cotización en los mercados. Para acceder al cobro de dicho bono verde, todos los productores de ganado vacuno que tengan un plantel de hasta 300 animales, sin distinción de raza ni destino de la producción, ya sea carne o lácteos. Mecanismo. Los productores deberán ser catalogados, mediante un relevamiento realizado por cada municipio y comuna, entre los que se encuentren en zona de desastre, con pérdidas superiores al 80% de la producción agrícola esperada de la región y los que estén en zona de emergencia, con pérdidas que se ubiquen entre el 50% y el 80% de la producción esperada. Así, el mencionado título será distribuido con un criterio federal, desde el Tesoro Nacional hacia las provincias y desde estas, hacia los municipios y comunas, para agilizar la llegada de esta herramienta financiera de salvataje a todos los productores afectados por esta situación extraordinaria. Por cada animal vacuno y hasta un total de 300 animales, el productor recibirá bonos por el equivalente a 50.000 pesos. Por último, Eduardo Bassi comentó que en el proyecto para consolidar la creación de un bono verde, este título deberá ser aceptado como medio de pago de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, y también podrá ser usado para adquirir o cancelar deudas de combustible, insumos y maquinaria agrícola. Massa respira por la baja del dólar y se suma a la reunión de Alberto con Joe Biden en Washington. La confirmación del viaje es una señal de distensión en la relación entre ambos. El tipo de cambio se aleja de los 400 pesos y el dólar MEP cerró en 375 pesos. Los dólares financieros profundizaron su caída y el riesgo país mantuvo su tendencia alcista. Todo esto sucedió como consecuencia de las polémicas medidas anunciadas por el gobierno, que comenzará a vender títulos en dólares del sector público para conseguir financiamiento y lograr mayor estabilidad cambiaria. Lo paradójico es que estas operaciones todavía ni arrancaron y aún no hay un calendario de las primeras licitaciones. La caída más pronunciada fue la del dólar MEP, que ayer terminó a 375 pesos, una caída de 3%. Incluso el dólar libre cayó debajo de los 390 pesos, mientras que el contado con liquidación se alejó de los 400 pesos y finalizó a 388 pesos. Los inversores se adelantaron así a lo que Sergio Massa implementará en las próximas semanas, de acuerdo a lo ya definido en un decreto de necesidad y urgencia.
El Banco Central saldrá a comprarle bonos en dólares a la ANSES y entregará a cambio un bono dual en pesos, por un 70% y efectivo por el resto. Luego, saldrá a ofrecer esos bonares a través de licitaciones para que los compren bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión. Esta operatoria persigue dos objetivos. Por un lado, mantener bajo control los dólares financieros, que se mueven según las cotizaciones de los bonos. Pero al mismo tiempo la operatoria le dará financiamiento al Tesoro. Se estima por un piso de 700.000 millones de pesos y un máximo de 1,5 billones de pesos. De esta forma se podría cumplir con la meta fiscal pactada con el FMI, que prevé un déficit fiscal de 1,9% del PBI para el año. Hoy ese objetivo se encuentra muy comprometido. Sin embargo, esta ingeniería financiera también tiene costos que no son menores. El más evidente es el derrumbe de los bonos, con el consiguiente aumento del riesgo país que llegó a los 2.500 puntos básicos. Ayer, a pesar de haber sido un día más positivo para los mercados globales, sufrieron una caída adicional de 1,5% promedio. El AL 30, que es el bono que se utilizará para intervenir en el mercado, terminó debajo de los $23 americanos. Por otra parte, no se frena el drenaje de reservas del Banco Central. Ayer se desprendió de oro 140 millones de dólares americanos y ya vendió casi 1.50 millones de dólares americanos en lo que va de marzo. Entre los planes de Massa figura deslistar alrededor de 4.000 dólares americanos millones en bonos emitidos con ley extranjera. El mensaje es que se busca contener el volumen de deuda, más allá de las colocaciones que tendrán lugar en las próximas semanas. El gobierno respiró por la baja de los dólares financieros, pero la contracara fue un riesgo país que voló hasta los 2.500 puntos básicos, mientras que el central perdió otros 140 millones de dólares americanos y el drenaje ya llega a 1.459 dólares americanos millones en lo que va de marzo. El ministro de Economía reflotó la posibilidad de avanzar con un repo, es decir, un préstamo de bancos internacionales para fortalecer las reservas. La idea sería utilizar parte de los bonos que recibirá el Tesoro como garantía. La operatoria luce muy complicada por la caída en la paridad de los títulos. Tras reunirse con el presidente, Alberto Fernández, se definió que Massa formará parte de la comitiva que viajará a Washington para participar de la reunión con el presidente norteamericano, Joe Biden. El encuentro está programado para el miércoles. Se trata de una señal fuerte y que marca un acercamiento entre ambos luego de los desencuentros generados a partir del elevado índice de inflación de febrero, que arrojó 6,6%. Por ahora no trascendió si Massa aprovechará el viaje para mantener una agenda paralela, ya sea con el FMI o con el Tesoro norteamericano. Se espera que la semana que viene el directorio del fondo trate la cuarta revisión del programa y confirme el desembolso de 5.300 millones de dólares americanos, que llevará algo de alivio a las reservas, aunque buena parte se debe utilizar para repagar deuda. Además, también quedará confirmada la flexibilización de la meta de reservas para todo el 2023. Economía ratifica la estrategia cambiaria y descartó una devaluación. Cerca del ministro indicaron a Infobae que se buscará reducir la brecha cambiaria con medidas como el canje que se anunció esta semana, malestar con el jefe de asesores del presidente, Antonio Aracre, que se dijo en una reunión reservada entre el viceministro Gabriel Rubinstein y un grupo de analistas. El ministro de Economía, Sergio Massa, apuesta a seguir bajando la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos y jura que no acelerará la devaluación. Antes de devaluar, me voy, le dijo el titular del Palacio de Hacienda a sus colaboradores, según pudo saber Infobae. El ministro cree que, en este contexto político, solo cabe hacer una política de contención de daños, con medidas como la que lanzó esta semana para intentar contener la brecha cambiaria. De hecho, en su entorno exhiben orgullos gráficos que muestran que Massa consiguió con el canje la brecha más baja del último año. El CCL y el MEP retrocedieron. La brecha con el oficial cedió. Y las cotizaciones del dólar financiero bajaron y la brecha quedó lejos del pico de mediados del año pasado, indicaron. Frente a los rumores de desdoblamiento que surgieron desde la Casa de Gobierno en particular, creen en Hacienda, del jefe de asesores presidencial, Antonio Aracre, aseguran que no habrá devaluación. Si quiere devaluar, que venga él, aclaran cerca del ministro. En otro día de furia para los mercados globales y con el riesgo país arriba de los 2.500 puntos básicos, Massa aguarda que la semana próxima el Fondo Monetario Internacional, FMI, apruebe el nuevo desembolso por unos 5.300 millones de dólares americanos.
En el Palacio de Hacienda confían que se bendecirá la aprobación de las metas del 2022 y se relajarán las pautas del primer